Buenas tardes a todos. Vamos a seguir esta tarde con nuestro estudio de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Pero primero busquemos la ayuda del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las muchas buenas cosas que nos has dado. Ayúdanos a poder ver la vida como tú quieres, como tú la has hecho y no como el mundo o las personas alrededor o aún nuestros corazones nos dicen que debe ser. Señor, que nos des una vista bíblica de nuestras vidas y del mundo alrededor. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. La semana pasada, o creo que fue hace algunas semanas, salieron con unas noticias muy tristes de Japón. Dicen que en el mes de octubre más personas murieron en Japón por suicidio que han muerto todo el año por el COVID. Y hay muchas diferentes teorías por qué eso es. Pero por lo menos una razón, creo yo, es por la causa del perdido de trabajo. Muchas personas han perdido sus trabajos o no han podido ir al trabajo. Muchos estudiantes no han podido ir a la escuela y no han podido estudiar. Y cuando nosotros no tenemos nada para hacer, especialmente nada para hacer que sentimos que vale la pena o que ayuda a otros, perdemos nuestro sentido de valor. Y muchos creo que eso es la razón porque no han estado trabajando, porque no tienen dinero a veces para comprar lo que necesitan comprar o solamente porque se desaniman no pudiendo hacer nada y muchos han quitado sus propias vidas. Seguramente que lo mismo ha pasado en muchos otros países. En los Estados Unidos no tenemos las mismas estadísticas que tienen en Japón. Todavía no sabemos por seguro cuántas personas se han quitado la vida. Pero en verdad eso muestra la verdad que encontramos en 2 de Tesalonicenses 3. Y la verdad es algo muy simple, pero es algo de suma importancia para cada uno de nosotros. Y es algo que para muchos es lo opuesto de lo que piensan. Aún cristianos no tienen una vista bíblica de esa área de la vida. Y básicamente lo que nos enseña 2 de Tesalonicenses capítulo 3 es que el trabajo es un regalo bueno de Dios. Sí, lo has escuchado bien. He dicho que el trabajo es un regalo bueno de Dios. Demasiadas personas no lo miran así. Demasiados de nosotros miran el trabajo como a lo mejor algo necesario, algo que tenemos que hacer para poder comprar lo que necesitamos comprar. Pero no lo miramos como un regalo, lo miramos como una carga. A lo mejor muchos piensan, bueno, cuando yo llego al cielo ya no voy a tener que trabajar, voy a poder solamente sentarme allí en una nube y descansar por toda la eternidad. Pero no es así. La Biblia nos enseña claramente, vez tras vez, a través de la Biblia, que el trabajo no es algo malo, es algo bueno y es algo que viene de Dios y lo debemos mirar así. Y si miramos al trabajo como un regalo bueno de Dios, va a ser un cambio grande en nuestras vidas. Y vamos a ver muchas cosas y actitudes y emociones cambiar. Pero voy a tratar de brevemente mirar aquí 5 diferentes maneras en que 2 de Tesalonicenses enseña que el trabajo es un regalo bueno de Dios. Vamos a empezar a leer aquí en versículo 6. 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La primera cosa que vemos aquí es que Pablo dice a los tesalonicenses que los que no están trabajando están andando desordenadamente. Usa la misma palabra otra vez en versículo 9. Perdón, versículo 7, la segunda parte.
Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y finalmente usa esa misma palabra una vez más en el versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Entonces vemos aquí que 3 veces en ese pasaje Pablo refiere a los que no están trabajando como están andando desordenadamente. En otras palabras, están andando fuera del orden que Dios ha establecido para el humano. Dios cuando nos creó para poder trabajar. Y la manera en que funcionamos mejor, cuando estamos más felices, es cuando estamos trabajando. Y eso es según el orden de la creación. Entonces la primera cosa que vemos, la primera razón por que el trabajo es un regalo bueno de Dios, es porque viene del orden de la creación. Viene del orden de la creación. Y dice aquí que el trabajo no es parte de la maldición. Muchas veces personas creen eso, que antes del pecado, antes de la maldición del pecado sobre Adán y Eva y nosotros, no hubo trabajo, pero no es cierto. Si miras a Génesis capítulo 1, aún antes de la caída, antes del pecado de Adán y Eva, Dios dijo al hombre en Génesis 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aún antes de caer el hombre, cuando no hubo pecado, Dios había dado un mandato al hombre para sojuzgar la tierra. Y eso requiere trabajo. En capítulo 2, Dios da un trabajo a Adán para nombrar a los animales y para tomar control de la creación que Dios le había dado. Entonces el trabajo no es algo malo. De hecho, cuando estamos en la nueva tierra, habla en muchos pasajes que vamos a estar labrando la tierra, vamos a estar gobernando y haciendo creaciones y vamos a tener cultura y vamos a tener ciudades. Entonces va a haber trabajo en la nueva creación, en el cielo. Entonces, el trabajo no es algo malo, es algo bueno, es parte del orden de la creación, es la manera en que Dios nos creó. Yo enseño ciencia y en la ciencia hemos encontrado muchas leyes científicas. Esas leyes son las maneras en que Dios ha creado al mundo para que trabaje. Y si seguimos esas leyes, la vida va mucho más fácil. Si tratamos de romper esas leyes y ir en contra de esas leyes, la vida se pone muy difícil. Por ejemplo, hay la ley de la gravedad. Si tú tratas de ir en contra de la ley de la gravedad y decir, bueno, yo quiero tirarme de esa montaña o de ese edificio grande, vas a encontrar pronto que la vida no va muy bien cuando tratamos de romper las leyes de la gravedad. Vas a estar muy dañado o vas a estar muerto si tratas de romper, ir en contra de la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa ley en el mundo y si seguimos esa ley y entendemos esa ley, la vida va mucho mejor y estamos mucho más cómodos y mucho más felices. Pero si tratamos de romper esa ley, tendremos muchos problemas. Y es lo mismo con el trabajo. El trabajo es una ley que Dios ha puesto en la creación, que el hombre funciona mejor cuando está haciendo algo de provecho, cuando está trabajando. Y cuando decidimos, oh, no quiero trabajar, yo quiero ser perezoso, entonces estamos andando desordenadamente, fuera del orden que Dios ha puesto en la creación en nosotros. Y por eso Pablo dice aquí que el trabajo es un don bueno de Dios, es un regalo bueno de Dios. Y si lo miramos así, va a ser la vida mejor. Si siempre estamos peleando en contra del trabajo y tratando de hacer lo menos trabajo posible y viendo el trabajo como una carga grande, entonces vamos a tener una vida muy difícil y muy triste.
Pero si miramos el trabajo como parte del orden de Dios, como algo bueno, entonces vamos a disfrutar mucho más de la vida, porque vamos a ver que el trabajo no es algo malo, es algo bueno. Ahora es cierto que en ese mundo caído, Dios sí ha puesto una maldición sobre el mundo que hace el trabajo difícil, que hace el trabajo frustrante, que hace el trabajo muchas veces doloroso. Y es cierto que como humanos a veces el trabajo va a ser difícil, no va a ser fácil. Va a causar dolor, va a causar problemas, va a ser frustrante cuando las cosas no trabajan como deben trabajar. Y vamos a tener que esperar eso. Pero el trabajo en sí no es malo. El trabajo en sí es algo bueno. Y aunque el pecado lo ha hecho difícil, todavía es algo bueno. Es parte del orden de la creación de Dios. Pero no solamente viene el trabajo del orden de la creación de Dios y por eso es un regalo bueno de Dios, pero en segundo lugar regresamos al versículo 6, 2 de Tesalonicenses 3:6, y dice al principio ahí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No solamente vemos que el trabajo es parte del orden de la creación, pero también vemos que el trabajo es un mandato. Pablo dice que es un orden que si alguien no quiere hacer eso y es un cristiano, que tenemos que apartarnos de esa persona, primeramente para mostrar al mundo que eso no es como un cristiano debe actuarse. Segundo, para no ser influidos para hacer lo mismo. Si estamos con personas perezosas, muchas veces nos ponemos perezosas. Si yo estoy en la casa y mi esposa está trabajando, como siempre está haciendo, me pique la conciencia y ya me siento como yo debo estar trabajando. Ahora muchas veces todavía ignoro y me quedo perezoso. Pero si otros alrededor están siendo perezosos, es mucho más fácil ser perezoso. Entonces Pablo da un orden, primero que nos apartéis de personas que son perezosos. Si eres un padre, no debes dejar tu hijo pasar mucho tiempo con alguien que nunca quiere trabajar, que solamente pasa todo el tiempo jugando juegos de video y mirando la televisión y nunca hace nada provechoso. Quieres buscar amigos que son provechosos, que tienen un sentido de querer trabajar y hacer algo que vale la pena. Lo dice otra vez en versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y finalmente versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí la segunda razón por que el trabajo es algo bueno, no solamente porque es parte del orden de la creación, pero en segundo lugar porque sigue los mandatos de la palabra. El trabajo sigue los mandatos de la palabra. El trabajar no es una opción. No es algo que podemos decir, bueno, si lo quiero hacer, lo hago, pero no tengo que hacerlo. No. El trabajo es un mandato de la palabra de Dios. Y si no trabajes, estás en desobediencia a Dios. Estás en pecado. Es una cosa seria. Entonces el trabajo es algo bueno porque Dios nos ha mandado para hacerlo. Y cualquier cosa que Dios manda es bueno. Cada mandato de Dios es bueno, dice Juan. Entonces, vemos aquí que si queremos obedecer a Dios, tenemos que seguir los mandatos de Dios. Cristo mismo dijo en Juan 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes decir, oh, yo amo a Dios con todo el corazón y nunca trabajar. Si amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos y uno de sus mandamientos es trabajar. En Timoteo nos dice que el que no provee por su familia es peor que un incrédulo. Entonces nosotros tenemos que ser personas que trabajen porque es un mandato de Dios. Y siendo un mandato de Dios es algo bueno. El trabajo es un regalo bueno de Dios porque viene del orden de la creación,
porque sigue los mandatos de la palabra. Y seguimos con versículo 7, 2 Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo dice, mira, nosotros como predicadores de la palabra de Dios ya estamos trabajando para preparar mensajes, para viajar y compartir la palabra. Y con todo justicia podríamos pedir de ustedes que nos proveen la comida y el hospedaje. De hecho, dice más luego a Timoteo y a otros que el anciano es digno de su salario y debe pagar a los que trabajan para el Señor. Pero cuando primero llegó a Tesalónica, para dar un ejemplo aún más claro a los tesalonicenses, él no pidió nada de ellos. Y además de predicar, además de viajar, él mismo hizo tiendas. Ya miramos eso en 1 Tesalonicenses. Él mismo trabajó arduamente de día y de noche para no tener que pedir de nadie, sino para poder dar a ellos el evangelio sin pedir de ellos nada. Y él dice, dimos a ustedes el ejemplo, que nosotros trabajemos duro para poder dar a ustedes y no tener que tomar de ustedes. Entonces la tercera cosa que vemos, la tercera razón por que el trabajo es bueno, no solamente porque viene del orden de la creación, no solamente porque sigue los mandatos de la palabra, pero porque muestra el amor a otros. El trabajo es una de las mejores maneras de mostrar que tenemos un amor por otros, que amamos a otros más que nosotros mismos. Si yo quiero mostrar mi amor a Allison, yo puedo comprarle flores, si a ella le aprecia eso. Yo puedo comprarle diamantes, otras cosas así. Pero una de las cosas que ella más aprecia es cuando yo me pongo a trabajar. Si lavo los platos, si limpio la cocina, si trato de cocinar, aunque casi no lo puedo hacer, si trato de arreglar cosas en la casa, que soy horrible para hacer eso también. Pero si trato de trabajar y proveer por ella y ayudarla en esas cosas, muestra a ella que la amo. Y así es, el trabajo es una muestra del amor. Cada buen trabajo muestra el amor a otros. No importa si eres una enfermera, si eres un arquitecto, un maestro, si limpias casas, si estás en construcción, si estás en contabilidad o cualquier trabajo bueno, aún levantar la basura o hacer la jardinería, ayuda a gente. Y si miramos el trabajo como más, una parte muy importante es proveer por su familia, ganar dinero, pero es mucho más que eso. Es ser de bendición a otros, es hacer a otros más felices. Entonces el trabajo es algo bueno porque muestra el amor a otros. En Efesios capítulo 4 y versículo 28, hace un contraste entre un ladrón que no quiere trabajar, entonces roba de otros, y un cristiano. Y dice en Efesios 4, 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La persona perezosa solamente quiere recibir. La persona perezosa solamente se sienta en su sofá y espera que todos los demás van a proveer por sus necesidades. Tristemente, hay algunos policías políticas que básicamente enseñan que el deber de los ricos es dar a los perezosos. Y si alguien no quiere trabajar, es su deber tener comida, tener casa, tener esas cosas. Pero la Biblia dice que eso no debe ser nuestra actitud como cristianos.
Como cristianos nosotros no debemos buscar tomar de otros, sino trabajar para que podamos dar a otros, tanto con el trabajo mismo como con el dinero que ganamos por el trabajo. Entonces, trabajar es una manera de mostrar amor a otros. El trabajo es un regalo bueno de Dios porque viene del orden de la creación, sigue los mandatos de la palabra, muestra el amor a otros. Y seguimos con 2 Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Otra vez en versículo 12 dice al final, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y finalmente versículo 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. La cuarta cosa que vemos, la cuarta razón por qué el trabajo es algo bueno, es porque da un sentido de valor. Dice aquí que los que pueden trabajar y no trabajen, no deben comer. Otra vez, eso es el opuesto a mucho de lo que dice el gobierno y muchos hoy en día. Dicen, si no quieren trabajar, está bien, el gobierno todavía debe proveer su casa y su comida y lo demás. Pero la Biblia dice no. Si uno no quiere trabajar, entonces debe morir de hambre. Eso suena muy sin compasión, pero es la verdad. Si uno no quiere, si puede trabajar y no quiere trabajar, no debe comer. Cada uno, dice versículo 12, debe trabajar para poder comer su propio pan. No el pan del vecino, no el pan del gobierno, no su propio pan. Y finalmente, versículo 13 dice que cuando trabajemos estamos haciendo bien, algo bueno. Dios reconoce, Dios nos ha hecho de una manera que trabajando nos da un sentido de valor, como hemos hecho algo, como valgamos por algo. Y los que no hacen nada, que no trabajen, esas personas muchas veces se deprimen. ¿Por qué? Porque reconocen que su vida no tiene valor, en el sentido que no están ayudando a nadie. No están siendo de bendición a nadie, no están haciendo nada. Mientras que alguien que trabaje duro muestra que su vida tiene propósito, tiene valor. Y el trabajo es algo bueno porque nos da un sentido de valor. Por eso, como mencioné al principio, muchos cuando no tienen trabajo cometen suicidio. No solamente porque no tienen dinero, pero aún más que eso porque se sienten como no están haciendo nada, como su vida no tiene valor. El trabajo es algo bueno de Dios que nos da un sentido de valor a nuestras vidas. Yo escucho y leo un periódico que se llama El Mundo. Y también tienen un programa de podcast. Y es un periódico cristiano. No están de acuerdo con todo lo que nosotros enseñamos, pero dicen muchas buenas cosas. Y cada año ellos reconocen una organización cristiana que ayuda a los necesitados. Y recogen mucho dinero y dan ese dinero como un premio a esa organización que está ayudando a otras personas. Pero tienen unas normas para la organización. No puede ser cualquier organización. Una de las normas es que esa organización tiene que no solamente dar comida física, pero también dar comida espiritual. Tiene que compartir el evangelio. Si no comparte el evangelio, no recibe el apoyo de ese periódico. La segunda cosa es que no pueden solamente dar dinero o comida o hospedaje a las personas, pero tienen que tratar de ayudar a las personas a hacer algo para ganar eso. Y la razón por eso es porque la mayoría de las organizaciones que solamente dan comida o dan hospedaje sin pedir nada de trabajo, fallan.
Porque en verdad no están ayudando a la gente, solamente están animándole en su pecado de ser perezoso. Ahora sabemos que no todos pueden trabajar de la misma manera, pero todos pueden trabajar. A lo mejor uno está discapacitado y no puede hacer una construcción grande de un edificio. Pero aunque está discapacitado, a lo mejor todavía puede lavar platos o a lo mejor puede servir en una tienda para solamente saludar a la gente o puede organizar papeles y hacer cosas en la computadora. A una persona que está más mayor, que está retirado, todavía debe trabajar. A lo mejor no está trabajando para ganar dinero, a lo mejor solamente está plantando un jardín para compartir comida con sus vecinos y con otros, a lo mejor está enseñando una clase de escuela dominical, a lo mejor está visitando a otros, a lo mejor está orando y estudiando la palabra y otros libros buenos para poder animar y compartir con otros. Pero todos necesitamos trabajar. No tenemos que salir de la casa para trabajar. Hay muchas madres que trabajan muy duro en la casa y no ganan dinero por hacerlo, pero sí están haciendo algo muy valioso en limpiar la casa, en hacer comida, en entrenar a los hijos y trabajan muy duro y eso les da un sentido de valor que estoy haciendo algo que vale la pena. Entonces todos necesitamos ese trabajo porque todos necesitamos saber que estamos haciendo algo que en verdad vale la pena, que nuestras vidas tienen valor y eso viene por medio del trabajo. En en Eclesiastés capítulo 5, habla del hecho de que Dios nos ha hecho para hacer eso. Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés habla mucho de la vanidad de la vida, del hecho de que la vida sin Cristo, si tenemos todos los placeres, va a ser vacío. Pero también habla del hecho de que Dios nos ha dado cosas para disfrutar si no miramos esas cosas para reemplazar a Dios. Pero en Eclesiastés 5, versículo 18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellos, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Está diciendo aquí que el trabajo es un regalo de Dios. Y debemos disfrutar del trabajo y también disfrutar del descanso que merecemos cuando hemos trabajado. Algunas personas pueden hacer el trabajo como un dios y nunca terminan de trabajar y siempre están trabajando solamente para ganar dinero o para ganar fama o solamente para terminar algo. Pero aunque personas tuercen el trabajo en sí es algo bueno. Y cuando lo hacemos de la manera que Dios dirige y trabajemos duro para ser de ánimo a otros, para proveer por nuestra familia, nos da un sentido de valor. Y cuando podemos, por ejemplo, estar en la construcción y terminar un edificio y saber que lo hemos hecho bien y mirar ese edificio, nos da un sentido de orgullo bueno, de valor, de gracias a Dios que me dio ese talento para poder ayudar a otra gente. Cuando podemos hacer una comida y poner mucho trabajo para hacerlo bien y la gente se disfrute de esa comida, nos da un sentido de gozo, de ver que Dios nos ha usado para ser de bendición a otros. Si algunos de ustedes tienen el talento de escribir y escriben un poema, un canto, o un libro que es de ánimo para otros y trae gozo a otros, y trabajas duro para hacer eso, es de bendición. Para los jóvenes y niños, si estudian duro y aprenden bien su lección y hacen bien en la tarea o en el examen, tiene un sentido bueno porque saben que han hecho su mejor y han aprendido algo que pueden usar en el futuro para servir a otros. Aún solamente organizar o limpiar su cuarto le da un sentido bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho así. Dios nos ha hecho para trabajar.
Y somos más felices y completos cuando estamos cumpliendo eso y trabajando. Por eso les animo, padres, no dejen a sus hijos ser perezosos. Darles un trabajo, aunque sea pequeño, aun cuando están pequeños pueden recoger sus juguetes, pueden limpiar su cuarto, pueden ayudar a lavar los platos. Y cuando hacen eso ya tienen un sentido que están haciendo algo para otros, están sirviendo y su vida tiene un propósito, tiene valor. Obviamente servir en la iglesia, ayudar a enseñar, ayudar a visitar, a orar, a estudiar la palabra de Dios. Y eso nos da un sentido de valor, que hemos hecho algo que en verdad valga la pena, que en verdad va a durar. Y entonces el regalo es algo bueno de Dios. Si alguien no trabaja, no debe comer. Si alguien trabaja, debe disfrutar de los beneficios de su trabajo. En Proverbios dice que los que trabajan duro duermen bien, pero los que no trabajan no duermen bien. Las vacaciones son cosas necesarias y buenas. Necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos jugar. Pero como dice Eclesiastes 3, todo en su tiempo. Si he trabajado duro todo el año y tomo una vacación, ya lo disfruto. Porque reconozco que ya lo merezco. He trabajado duro y ya puedo disfrutar de una semana de descanso. O si yo he trabajado duro todo el día y llego a la casa, ya puedo descansar y jugar o relajar, porque ya lo merezco. Pero si no he hecho nada todo el año, tomando una vacación no me apetece. Si no he trabajado todo el día, entonces no puedo relajar de la misma manera al final del día porque no he hecho nada. Dios nos ha hecho para trabajar. Tenemos que descansar, por eso apartó un día a la semana, por eso en el calendario judío cada año tuvo semanas cuando descansaron de su trabajo, porque Dios reconoce si trabajas duro, debes disfrutar también de descanso y de los resultados de su trabajo y comprar cosas y cosas así. Pero primero tiene que trabajar. Y es una lección buena para enseñar a sus hijos y es una lección buena para recordar para nosotros mismos. Y finalmente, el trabajo es un regalo bueno de Dios, primeramente porque viene del orden de la creación. Segundo, porque sigue los mandatos de la palabra. Tercero, porque muestra el amor a otros. Cuarto, porque da un sentido de valor. Y finalmente, regresando a 2 de Tesalonicenses 3, miramos el versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La última cosa que vemos, la razón por que el trabajo es un regalo bueno de Dios, es porque nos guarda de tentaciones a pecar. Guarda de tentaciones a pecar. Los que no estaban trabajando en Tesalónica estaban entremetiéndose en lugares donde no deberían estar, en lo ajeno. Estaban siendo perezosos y empezaban a decir chisme, empezaron a hacer cosas malas. Y eso es otra razón por que el trabajo es bueno, porque nos mantiene ocupado. Benjamin Franklin, aunque no fue un cristiano, él dijo algo que es muy bíblico, que las manos perezosas son la talla de obra de Satanás. Si nosotros no hacemos nada, especialmente por un largo periodo de tiempo, nos aburrimos y muchas veces empezamos a pecar. Especialmente los niños y los jóvenes se ve eso. Otros padres que mantengan a sus hijos ocupados, haciendo algo, deben estar trabajando. Porque especialmente cuando crecen y especialmente los jóvenes o los niños mayores, si tienen tiempos largos de no hacer nada, van a hacer algo. Y normalmente va a ser algo malo. Van a estar mirando algo que no deben mirar, van a estar saliendo a lugares que no deben salir, van a estar texteando a sus amigos y hablando de cosas que no son de provecho. Entonces ponles a hacer algo, ponles a trabajar en el jardín, ponles a visitar a otros, a poder limpiar su cuarto, ponles a leer libros, a estudiar, a hacer algo que sea de provecho,
aún a dibujar o a hacer un rompecabezas o algo que sea de provecho. Porque si no están haciendo algo bueno, si no están trabajando, muchas veces nos ponemos en pecado. Y igual con nosotros. Hermanas, si están en la casa, que se mantengan fieles en su trabajo. Que no pasen horas hablando con otras hermanas y haciendo chismes y poniendo en problemas. Busca algo para hacer que sea de provecho para otros. Hermanos, que tenemos cuidado también que nuestros tiempos libres, que no tomamos demasiado tiempo libre, que ponemos a trabajar, a hacer algo bueno, a servir a nuestras esposas, a entrenar a los hijos, a servir en la iglesia. El trabajo es algo bueno porque muchas veces nos guarda de la tentación. Proverbios capítulo 18 y versículo 9. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Cuando no trabajamos, muchas veces caemos en tentación. El trabajo es una manera que Dios nos ha dado para mantenernos ocupados y para guardarnos de la tentación. El trabajo es algo bueno. Aunque es difícil, aunque es frustrante, aunque es doloroso por el pecado, el trabajo en sí todavía es algo bueno. En vez de quejarnos de tener que trabajar, en vez de frustrarnos, debemos dar gracias a Dios por el regalo de poder trabajar. Y tenemos que reconocer que sin Cristo no podemos hacer eso. Somos perezosos naturalmente. Somos quejosos naturalmente. Tenemos que orar, estar en la palabra, pidiendo que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones para que en verdad veamos el trabajo como un regalo de Dios. Y seamos un ejemplo para los incrédulos, que seamos un ejemplo para, si tienes hijos, para sus hermanos, si eres un joven o todavía no tienes hijos, para otros que están alrededor. Que trabajemos en la iglesia, que trabajemos en el trabajo, que trabajemos en la casa, aún